8:44 de la mañana, vámonos a noticias locales aquí en Ciudad Obregón. Llegó a Cajeme, aterrizó aquí en Cajeme el candidato para coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación y la soberanía del Estado de Sonora, Javier Lamarque. Durante una rueda de prensa, Javier Lamarque pues responde a sobre el si haber compartido con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es decir, como fundador que es, lo hace automáticamente el coordinador de la 4T. Se le cuestionó si el solo hecho de ser gobernador ya lo avala para ser el coordinador de esta 4T. Escuche lo que responde. A ver, esta pregunta tiene varias respuestas. La primera respuesta es que, en primer lugar, debe quedar claro que el que yo sea fundador y que haya compartido esa historia con la presidenta de la República no me hace necesariamente en automático coordinador de los comités de la transformación. Tampoco me da un privilegio en particular y un derecho en particular para tener prioridad. Sí, por supuesto que el ser fundador, el no haber llegado a Morena, sino el venir con Morena, me da sobre todo autoridad moral y política. Y me da identidad de origen con el proyecto, y eso es muy importante porque nos permite contribuir al fortalecimiento de esa identidad aquí en el estado de Sonora para que no se desvíe el proyecto, para que no pierda su propósito fundamental, que fue el de la transformación de la vida pública nacional y la construcción de una sociedad igualitaria, de justicia y de bienestar para todos y para todas. En ese sentido, por supuesto, sí me da esa experiencia, me da esa autoridad. Así las palabras del presidente con licencia Javier Lamarque durante esta rueda de prensa que ofreció aquí en Ciudad Obregón a un grupo de medios donde vino de entrada por salida porque de aquí se fue acá a Villa Juárez a continuar con su gira. Durante la misma rueda de prensa se le preguntó cómo garantizar que en este proceso, al final del camino, pues prevalezca la unidad, es decir, que no se desfragmente por alguien que no acepte los resultados, alguien que no quiera aceptar los resultados de la encuesta. Entonces, ¿cómo garantizar la unidad? Se le preguntó a Javier Lamarque después de este proceso y aquí lo que dijo. Yo no veo ese riesgo, la verdad veo mucha madurez en las compañeras y los compañeros. Nos conocemos, somos amigos, son mis amigos, mis amigas, hay una relación de afecto entre nosotros, una historia. Entonces yo no veo ese riesgo, creo que tenemos muy claro que por encima de cualquier aspiración personal, primero está el proyecto de la Cuarta Transformación y el Partido Morena, porque esto representa el bienestar de la gente. Y por ello no podemos poner en riesgo lo más importante, que es la Cuarta Transformación y la continuidad de Morena como gobierno aquí en Sonora. Así que yo no veo ningún problema de unidad, al contrario, y por supuesto que yo contribuyo, tengo autoridad moral y política para contribuir al fortalecimiento de esa unidad. Creo que es muy clara en esa autoridad y esa presencia que tengo en el ámbito de Morena particularmente, la simpatía a los compañeros, las compañeras, para seguir avanzando en el fortalecimiento de la unidad y llegar bien fuertes para el 27 y que no solamente se gane el 27, que yo creo que eso lo tenemos prácticamente asegurado sin llegar a diseñar al adversario, por supuesto, pero creo que es lo más probable, prácticamente lo tenemos asegurado, pero también se trata de gobernar bien para que el 2030 también continúe la Cuarta Transformación en Sonora. Ahí está lo que dice el presidente Javier Lamarque y durante esta rueda de prensa dio un dato muy interesante también. Javier Lamarque menciona a él y expresa que el 80% de la pauta pagada, hay que decirlo, pauta pagada de las campañas negras en las redes sociales son dirigidas hacia él, es decir, son en su contra, en comparación pues con el resto de los integrantes o el resto de los compañeros.
Recordemos que son seis integrantes los que están buscando ser coordinadores, 3 hombres, 3 mujeres, Javier Lamarque, Froilán Gámez y Omar del Valle. Y dentro de las mujeres está Lorenia Valles, Célida López y María Dolores del Río. Y él dice que el 80% de las campañas negras de pauta pagada en redes sociales van dirigidas hacia él. Es decir, que no crea todo lo que ve en redes sociales porque hay mucha pauta pagada llamada como campañas negras en contra de Javier Lamarque. Y esto fue lo que dijo. 80% de la pauta pagada de campaña negra es en mi contra. Tengo el registro. El 80% respecto a los 4 aspirantes, a los 5, a los 6 aspirantes, ¿no? El 80% se concentra en mi contra. Y por eso, en parte, es importante que yo ande recorriendo el estado, porque aquí en Cajeme no me preocupa tanto. Aquí la gente ya tiene muy claro, un referente concreto de quién soy. Por eso, en la encuesta de ENCOL saqué el 66% de aprobación, que es de las más altas del país, en cuanto a presidentes municipales. Y también las encuestas de 4 que hacen encuestas de ranking de presidentes municipales en Sonora, en 3 yo me mantengo como el presidente mejor evaluado en Sonora. Pero porque son opiniones aquí de Cajeme, por supuesto. Pero en otras partes, la narrativa la han tratado de imponer la oposición, nuestros adversarios, ¿sí? Vendiendo información falsa, por supuesto, mintiendo para denigrarnos porque nos tienen miedo. No hay otra explicación. ¿Cómo es posible que el 80% de la campaña negra pautada vaya en mi contra? Se están invirtiendo. Miren, ayer que estuve en Navojoa, por ejemplo, y eso ha salido en otros lados, el asunto de la violencia y la inseguridad. Yo le doy los datos, y ayer les di un dato contundente. Le dije el planteamiento general, y luego le di un dato contundente. ¿Cuántos homicidios iban del 1 de julio al 14 de julio, al 13 de julio, el día de ayer, al 13 de julio, o al 14 de julio, el día de hoy, todavía lo podemos decir? En julio de 2021 contra julio de 2026. En julio de 2021 iban 32 homicidios, del 1 al día 14 de julio. En julio de 2026 van 4 homicidios. Si eso no se entiende y no se ve, pues entonces ¿de qué se trata? ¿No? Entonces, claro que hemos hecho un buen gobierno, estamos avanzando, pero creo que sí es importante que informemos al resto del Estado quiénes somos y lo que hemos ido logrando para Cajeme. Y además está mi trayectoria política, ¿sí? Yo toda mi vida la he dedicado a contribuir a la transformación de nuestra sociedad y a la construcción de una sociedad igualitaria, de justicia y de bienestar. Toda mi vida. Nunca me he enriquecido con la política. Mi vida sigue siendo austera y vivo en la honrosa medianía, como decía Juárez. Y lo pueden comprobar cuando quieran, están invitados a mi casa, a su casa. Pues ya lo dijo el presidente Javier Lamarque, así es que ahorita terminando el noticiero ahí le caemos, capaz y hasta desayunamos juntos también.